como siempre, en este escenario nos permitimos de alguna manera reconocer el esfuerzo y dedicación de nuestros maestros al doctorarse. Para este semestre es un orgullo saber que 2 de ellos recibieron su doctorado, la doctora María del Pilar Una y el doctor Guillermo Bustamante, quien amablemente nos acompaña la tarde de hoy. El doctor Guillermo Bustamante es licenciado en Literatura e Idiomas de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Lingüística Española de la misma universidad, doctorado en Educación de la misma universidad y recientemente doctorado en Educación del Programa Interinstitucional Universidad del Valle, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica. Actualmente profesor de planta del Departamento de Posgrado de la Facultad de Educación, ha sido profesor de la Universidad del Valle, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ha trabajado con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, con la Secretaría de Educación del Valle, con la Corporación Sociedad Colombiana de Pedagogía. Ha sido reconocido por el premio Jorge Isaac en la modalidad de cuento, reconocimiento también en el Concurso Nacional de Cuentos de la Universidad Industrial de Santander y reconocimiento en el tercer concurso literario en Brasil de los Sueños, Instituto de Cultura de Brasil, Colombia, en el 2008. No me voy a permitir leer nada más, Guillermo, porque creo que tu nombre es más que suficiente en presentación. Era básicamente un formalismo. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Guillermo, muchísimas gracias por tu participación.
Esta sesión de trabajo académico quiero dedicarla a Liliana Torres, una entusiasta joven que murió, nos sorprendió con su muerte ayer, la hija de un colega de la Universidad Tecnológica de Colombia, Edgar Torres. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido, a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris, la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Ese es el poema llamado Límites de Borges, de donde tomé esa expresión cuadrifronte que está en el título de la conferencia. Les repito la estrofa. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte Jano. Cuadrifronte quiere decir con 4 frentes. Vamos de 2 en 2, como los caballitos. Jano es hijo de Creusa, una mujer, y de Apolo, un dios. Hijo de Erecteo, rey de Atenas, tuvo que permitir que su hija de Erecteo, Creusa, tuvo que permitir que su hijo creciera alejado de ella en Delfos. Se casó con Cifeo, un hombre, un mortal, quien sufría por no poder tener hijos con ella. El oráculo le aconsejó secuestrar al primer niño que se le cruzara al día siguiente, y ese fue Jano, quien llegó a ser un guerrero y marchó a conquistar Italia. Janícula, o sea, pequeña Jano, es el nombre de una ciudad que allí fundara. En su reino se refugió el dios Saturno cuando Júpiter lo destronó y expulsó del mundo de los dioses.
En agradecimiento, convirtió a Jano en Dios y lo dotó del poder de ver el futuro y el pasado, para poder así tomar decisiones sabias y justas. Por eso Jano tiene dos rostros, por eso Jano es bifronte. Se dice que gracias a ese atributo abre o cierra todo sobre la tierra. Controla el cielo y el mar, controla hasta el giro del mundo sobre sí mismo. Al mirar a oriente y occidente, Jano equilibra el cosmos. Un rostro hacia oriente, la puerta de entrada para las almas que llegan a la tierra. Oriente viene de oriris, nacer, de ahí viene oriundo. Otro rostro mira hacia occidente, la puerta por donde las mismas almas abandonan los cuerpos físicos, por donde el sol se hace oxiso, da el nombre a occidente. Como Jano controla el paso del tiempo, sus manos señalan hacia el 300 y hacia el 65, los días del año. Ahora bien, ¿qué quiere decir Borges al llamar cuadrifronte a Jano? Conocemos esa monumental costumbre arquitectónica de los arcos, el Arco del Triunfo en París, por ejemplo. Tienen generalmente dos entradas. Bueno, hay en Roma arcos que miran hacia los 4 puntos cardinales. Son como un cubo con puertas en forma de arco en cada una de sus paredes. En el Foro Boacio, en Roma, está el arco cuadrifronte de Jano. En sus hornacinas, que dan simetrías y efectos de claro oscuro, habría pequeñas esculturas. Los templos que en Roma se dedicaron a este dios son de dos tipos, Jano bifrons y Jano quadrifrons. Algunos piensan que los 4 frontis indican el número de las estaciones del año, y el hecho de que cada uno tenga 3 ventanas parece una prueba, pues serían los 3 meses de cada estación. Como en la mitología romana, Jano era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Le fue consagrado el primer mes del año. Del latín Janus obtenemos Januarius, de ahí January, Janeiro en portugués, enero en español. Las puertas de su templo permanecían abiertas mientras durara la guerra. Cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. Es un héroe cultural. Se le atribuye la invención del dinero, las leyes y la agricultura. Según los romanos, este dios aseguraba buenos finales. Las dos caras. Jano Patulcio, apertura, invocaba la cara del dios ubicada delante de la puerta por quien deseaba atravesarla. Jano Clusivio, clausurar, close, es la cara que se le opone a esta, del otro lado de la puerta. A veces se representa a Jano con una llave, abre la puerta del año, y con un bastón preside los caminos. Presidir el camino, abrir la puerta, manejar el tiempo, ser un héroe que inventa para el otro asuntos de la cultura, ¿no son esas algunas caras del maestro? El síntoma de la época es que pensar no está de moda. La falta de meditación le parecía a Hannah Arendt una de las sobresalientes características de nuestro tiempo. Si el entonces presidente se pronuncia sobre unos asesinatos como verdaderos positivos y a los 5 minutos el fiscal dice que son falsos, uno no puede señalar en eso una contradicción, pues habrá quien le haga caer en cuenta que eso fue dicho hace 5 minutos. ¿Quién se ocupa ya de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo? Nos mintieron que el flujo veloz de la información se correspondía con una ligereza del pensamiento, con una falta de tiempo para hacer juicios. Efectivamente las cosas se aceleran, pero por el acelere de quienes creen que la información es equivalente al conocimiento. Pero nada de lo que ocurre en realidad ha modificado la temporalidad propia de la construcción de criterios. Si bien la información fluye más rápido, la capacidad de procesarla sigue siendo exactamente la misma que la de los primeros Homo sapiens sapiens.
Si tomáramos a un hombre que vivió 20.000 años atrás y lo colocáramos desde su nacimiento en la sociedad actual, dice Chomsky, aprendería lo mismo que todos los demás y sería un genio o un idiota o lo que sea, pero no diferiría en lo esencial. De manera que esa historia de que nos toca correr, en realidad está introduciendo una degradación del conocimiento, una degradación de las relaciones entre nosotros. ¿En qué posición ponernos frente a este panorama? La posición que hemos tenido usualmente es la de la queja, la de la denuncia. Esta posición, que hasta cierto punto resulta necesaria, es no obstante paradójica. La nueva norma, por ejemplo, siempre nos coge con los calzones abajo, en todo nivel, desde la educación básica hasta la universitaria. Nunca nos sorprende discutiendo, constituyéndonos al menos como posibilidad en pares válidos del gobierno. Siempre estamos a la saga de la última legislación. Los maestros somos santanderistas, aunque no necesariamente la hemos leído, sabemos que existe una norma reciente, conocemos los formatos que nos obliga a llenar y recitamos las consignas que es forzoso esgrimir en su contra. Siempre en una lógica según la cual lo último que se está diciendo es lo más importante. Ahora bien, la imposición de una política educativa se da como parte de una política social. En consecuencia, entender la política educativa al margen de la política social ya empieza a ser un problema. Por ejemplo, en el sector salud también está ocurriendo la capitación, el desmonte de las conquistas contractuales de los trabajadores, la privatización. Así, cuando uno piensa en el asunto educativo se pierde la dimensión social del fenómeno. Y cuando cree que el asunto es de política social, entonces lo resuelve de manera social y no se da cuenta que está operando un régimen político. De ahí que en Chile esta política educativa lleve un adelanto como de 10 años frente al resto de América Latina, pues hubo allí un régimen político fascista en el que se podía abrir la boca pero a riesgo de perder los dientes. De manera que también es un tema de régimen político, pues este es el que permite que la implementación de la política social tenga determinadas características, determinados contenidos, determinadas maneras de llevarse a cabo. Y si nos quedamos en el asunto del régimen político, no nos damos cuenta de que todo esto existe en el marco de un modo de producción, que estamos en el capitalismo. Hay quienes creen que decir globalización es haber superado la conceptualización que impone la necesidad de la categoría modo de producción. Que el capitalismo tiene maneras de adaptarse a todos los problemas que él mismo genera, que implementa maneras renovadas de explotación, por ejemplo el buzón de sugerencias, el teléfono celular, el reporte de errores de software, que siempre inventa maneras de evitar la protesta y cuando ésta se presenta, de acallarla, que siempre se las arregla para que el conocimiento funcione en la dirección de la acumulación, aunque eso implique la destrucción de la naturaleza. Que cuando ese recurso, entre comillas, hace crisis, entonces el capitalismo se muestra preocupado por la naturaleza, reparte democráticamente la responsabilidad de su destrucción y le saca partido a una comercialización light, verde, sostenible. Podemos olvidar que el narcotráfico es capitalismo puro y que la criminalidad está unida al capitalismo desde su acumulación originaria, expropiación, hasta el mantenimiento de ciertos regímenes, corrupción, pasando por la regulación de los precios de ciertos productos como el petróleo, guerra. Si para caracterizar el problema no entra el capitalismo en nuestras cuentas, entonces nos ponemos a esperar qué dicen el rector o el vicerrector, qué aprueban finalmente de la ley en el Congreso, qué van a decir la Corte Suprema o la Corte Constitucional. Y de ahí decidimos si salimos a protestar a la calle. En definitiva, la lógica de lo que está sucediendo se nos escapa si estamos pendientes de la última norma, del último nivel de aplicación de la política. Ahora bien, a esa posición de queja, a esa posición demandante, la voy a considerar como una pragmática. Para el sujeto de la queja, se trata de una pragmática, pues si el otro no hace, él no tiene de qué quejarse. Hay personas que se deprimen si no tienen con quién pelear. Si no tienen un enemigo, están callados. En Colombia, por ejemplo, una vez aniquilada la izquierda anticapitalista,
La izquierda sobreviviente es antigobiernista. ¿Qué dijo el gobierno para poder oponernos? O como decimos en la lengua habitual, ¿de qué están hablando para contradecir? Si no dijo nada, nos quedamos callados. Es una pragmática, pero paradójicamente todos esos discursos políticos que se quejan excluyen al otro. En el fondo, la posición de la queja declara no desear. Es el otro el que me viene a dar motivos, pues si él no dice nada, yo no arranco. O sea, la queja es una pragmática que excluye al otro, tanto desde la perspectiva del que manda como desde el mandado. No lo involucra, solo lo necesita para quejarse. Y aquí es donde podemos insertar otro tono posible, la perspectiva del deseo. Por contraste con la queja, el deseo es una política, no una pragmática, que incluye al otro, aquel en relación con el cual se tendría que interactuar para que se produzca algo del orden de lo posible. ¿Cómo surge la idea de deseo en el seno del dispositivo educativo? Este dispositivo, independientemente de la anécdota de la época que sea, está edificado en relación con el saber. A esa escala no interesa decir específicamente de qué relación se trata o de si es saber justo o no, si está o no actualizado. Independientemente de esas variables que suelen dar lugar a la queja, la idea es que el dispositivo educativo gira alrededor del saber. Por eso, pese a que cada vez más se tiende a no enseñar nada en la escuela, las asignaturas continúan llamándose matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, historia, física, química, filosofía, nombres de disciplinas que producen saber. Digo que se tiende a no enseñar nada porque ahora hay una serie de discursos y de proyectos transversales que mueven a otro tipo de actividades, querer a los estudiantes, incluirlos, darles valores, educarlos en sexualidad lúdica, respeto por la naturaleza. Esto pone contentos a muchos, de un lado porque su distribución no es homogénea, pues tal situación se presenta principalmente en la escuela pública de bajos recursos, y de otro lado cierto discurso actual se encuentra allí en su salsa. Las tales competencias se convierten en esas capacidades que van haciendo cierto el viejo discurso maniqueísta según el cual de la escuela unos salen a gobernar y otros a ser gobernados y a abrir zanjas. Las competencias, ojalá ciudadanas, para los que tienen poco capital simbólico y cultural, y los conocimientos para los que sí valoran esos capitales. Cuando el dispositivo está organizado en relación con el saber, hay un personaje que interviene ahí de una manera muy particular. Se llama profesor, maestro. Su función en relación con el saber es múltiple. El maestro tiene 4 caras, es cuadrifronte, que incluso pueden parecer contradictorias entre sí. Una cara del maestro es la del saber expuesto. El tipo tiene que decir algo, tiene que profesar algo. Pero hoy eso entra en crisis, pues el maestro puede ser aquel que lee de una presentación en PowerPoint, aquel que pregunta a los estudiantes qué quieren aprender, aquel que los manda a consultar, aquel que los pone a opinar y que a lo sumo hace una tabla de contrastación de opiniones. Ya es posible tener maestros que no saben, maestros que pueden denostar del saber, que se defienden si los acusan de intelectuales, que se sienten representados en la expresión facilitadores. Con todo esto no se entiende por qué les siguen pagando. Si se sienten menos que un profesor, si se sienten al nivel de un tutor de facilitadores. Paradójicamente, venimos a la lección, por ejemplo, la lección inaugural, porque queremos escuchar algo, una elaboración, no una mera opinión. Profesor es el que encarna una perspectiva en relación con un saber, el que tiene algo que decir y que entonces lo profesa, un complicador, un dificultador. En ese caso, si se presenta esa postura del maestro, se convierte en un representante de la cultura. Podemos decir que la selección curricular es arbitraria, occidental, eurocéntrica. Por ejemplo, que en filosofía universal, así se llamaba, solamente vimos autores de Grecia, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. En cualquier caso, lo que estamos diciendo aquí es que se trata de una selección, no importa si es arbitraria, en relación con el saber, que es el saber lo que está en juego. Así,
El maestro representa al saber delante de esas personas que están ahí, que le han sido encomendadas. Y ese hecho de representar el saber, de exponer un saber ante el otro, hace que el otro construya una suposición de saber, que quiera volver a escuchar al maestro porque piensa que tiene alguna otra cosa que decir. ¿Con qué nos irá a salir? ¿Cómo irá a interpretar estas nuevas cosas? Hay una expectativa, una suposición. Al saber expuesto le corresponde un saber supuesto. En ese nivel, la relación entre el maestro y el aprendiz no tiene nada de igualitaria ni de democrática. Es una relación heterogénea que no tiene que ver con la igualdad. Cuando alguien está exponiendo algo, la manera más evidente de ver la tontería de la época, además por supuesto de la de contestar el celular en medio de la charla, ¿no? O de la clase, que ya ni siquiera presupone la aceptación del contrato de comunicación, pues el sujeto está allí mientras le timbra el teléfono. La manera más evidente de ver la tontería de la época es que cualquiera se puede parar a decir yo opino otra cosa. El primero se ha gastado un tiempo para elaborar algo y el segundo supuestamente se lo objeta sin haber hecho ningún esfuerzo, sin haber leído una sola letra, solamente mediante la exigencia del derecho a hablar. Cuando decimos que el maestro representa la cultura en relación con el saber, no estamos hablando de derechos, sino de trabajo. La primera cara entonces tiene que ver con exposición, suposición, en la medida en que se ocupa un lugar en la cultura. Ahora bien, el saber expuesto pone a trabajar la dimensión pulsional del sujeto. Es a partir de sus energías enfocadas en el estudio, casi que se trata de una frase de maestro, las energías enfocadas en el estudio, que se va a producir un sujeto, hombre de bien, astrónomo, especialista en cosas que se presuponen no estaban antes ahí. Este discurso en el que comanda el saber es el encargado de producir al sujeto que antes no tenía atributos, de pronto tenía carencias y vicios, pero no atributos. Ahora bien, se produce ese sujeto en tanto resto. Ahora él no va a poder decir yo pienso que, sino que tendrá que decir según tales y tales investigaciones se puede decir que. Durante todo el paso por el dispositivo escolar, la persona no es más que aquello que está en formación, lo que se va a producir después. Mientras tanto, sacrificio. Pero quedar considerado como una fuente de energía para producir un egresado es algo insoportable, lo cual queda evidenciado en la obligación de incorporar un bienestar estudiantil, sobre todo en ámbitos universitarios. ¿Por qué hacer explícito eso del bienestar? ¿Acaso los espacios que no pertenecen al bienestar estudiantil dispensan malestar? Idéntica pregunta opera para el caso de las cajas de compensación. ¿Compensar qué? Tener que resarcir al trabajador, indemnizarlo, es reconocer que se lo está despojando de algo. ¿Por qué habría que brindar un rato de esparcimiento después de la clase si no fuera porque en ella no se experimenta esa misma sensación? ¿Acaso los estudiantes descansan del juego poniéndose a estudiar? Dice Zuleta que desde la primaria los escolarizados aprenden rápidamente algo que nadie se propone enseñarles, que la clase es aburridora y el recreo es chévere. Los maestros, más por oficio que por convicción, insistimos todo el tiempo en la cantinela de que el conocimiento es una fiesta, pero no hemos logrado que a la hora en que finaliza la clase y comienza el descanso se oiga un lamento, ni que a la hora en que finaliza el descanso y comienza la clase se oigan expresiones de júbilo. La segunda cara del maestro aparece por el hecho de que no habla ante sus pares, no es un químico hablando delante de químicos, no es un sociólogo hablando delante de otros sociólogos, es un profesor hablando delante de sus estudiantes. Si hablara en tanto par de sus destinatarios, lo que haría en el mejor de los casos es darles conferencias, pero no sería un profesor para ellos. La otra cara del maestro es que él encarna algo para ellos en relación con el saber. Ya no es que lo muestra. La única manera mediante la cual puede encarnar algo del deseo delante de los estudiantes es en la medida en que investiga. A diferencia de la otra perspectiva, esto no es algo que se dice en el programa, no es algo que el maestro exponga, es algo que se encarna si se tiene.
Rápidamente los estudiantes perciben la postura del profesor. Ese señor lo que quiere es ganarse el dinero, o ese asunto lo compromete, está interesado. Y también rápidamente aprenden. Con este profesor se puede hacer copia, con este se puede opinar, con este se pueden bajar cosas de internet. Ese es el efecto pragmático. Pero el efecto que estoy proponiendo en este segundo caso es que si el maestro encarna una relación de deseo con el saber, entonces su relación con el saber es la de la investigación. Pero no porque la autoridad le diga que tiene que investigar, no porque su contrato diga que es un profesor investigador, es porque no puede aguantarse las ganas de hacerlo. Y encarnar la postura de deseo frente al saber implica mostrar delante del otro, así no se quiera, la falta. Esa es la idea cuando hablamos de la enseñanza de un maestro. No hablamos de temas, no hablamos de información, sino de encarnar algo. En la novela Tiempos difíciles de Dickens, novela dedicada prácticamente al tema de la educación, el narrador dice: si hubiese aprendido algunas cosas menos, habría estado en situación de enseñar muchas cosas más de una manera infinitamente mejor. Qué sabiduría la del escritor, la de los escritores en general. Parece contradictorio que saber un poco menos capacite para enseñar un poco más, pero no. Dickens está hablando del deseo. Si se encarna el todo saber delante del otro, se es capaz de comunicar información, pero así no se puede transmitir más que falta de ganas. Pues el otro está aplastado por la totalidad que el docente representa en relación con el saber. Pero si encarna la relación con el saber mediante la falta, no mediante la declaración explícita de ignorancia, y la encarna porque tiene la actitud investigativa, entonces lo que aparece para el otro es la muestra de que hay un camino posible para el deseo en relación con el saber. Otros dispositivos lo hacen en relación con otros objetos, el club deportivo, por ejemplo. Desde esta perspectiva, no es tan loca la idea de que se vean tantas asignaturas en la educación básica y media. ¿Para qué vemos matemáticas, naturales, sociales, literatura, idioma, filosofía? Se habla de que la escuela está de espaldas a la vida porque dice que en la vida no vamos a necesitar esas cosas. También se presenta la queja de que si tenemos inclinación por la literatura, ¿para qué diablos vamos a ver álgebra, trigonometría y cálculo? Es que esas asignaturas no están ahí meramente para que el estudiante las aprenda. Están ahí para que, siendo parte del cuento de la cultura que les estamos echando, un profesor encarne una posición de deseo frente a ella y el estudiante muerda algún anzuelo. Por supuesto que se necesita alguien que sepa, que desee saber aquello que profesa. El deseo de saber en ese sentido es una ignorancia docta, no una ignorancia crasa. Cuando la relación con el otro está mediada por el saber, la función del profesor es en relación con el saber, perdonen la redundancia, no con los estudiantes. Quererlos, comprenderlos, incluirlos, pagar para que al menos se tomen una aguapanela, esos no son asuntos específicos del profesor. Lo son de otro tipo de instituciones, no del dispositivo escolar. No obstante, el discurso de moda nos los ha impuesto. Posiblemente porque la relación del docente con el saber ha decaído. Hemos ido reemplazando el dispositivo escolar por un dispositivo que oscila entre un centro asistencial y una caja de compensación. Estamos haciendo desaparecer su especificidad. Hoy nos parece un logro garantizar que los niños no se queden en la calle y que tomen el refrigerio gratuito. Cuando la relación está mediada por el saber, decíamos, cuando no hay una relación directa con el otro, aparecen efectos como los del respeto, el interés. Los maestros no enseñan respeto, como se intenta hacer hoy en día, sino que lo infunden, una expresión de antaño. Se ganaban el respeto, se hacían respetar por su trabajo. El maestro puede ser una autoridad moral, pero por su relación con el saber, no porque al hablar de competencias ciudadanas mencione la obediencia como un valor imprescindible. El respeto y el interés que tanto echamos de menos hoy son subproductos de la acción. Es absolutamente ridículo tener el propósito de que el otro nos respete. Es muy triste que el maestro ahora tenga el objeto formativo de que el estudiante lo respete.
podría trabajar en relación con el saber de la mejor manera posible para él. Y si al final a alguien se le ocurre respetarlo, es algo contingente, algo que ni siquiera se puede prever. Todo el tiempo que le dedique a propósitos de ese tipo, no solo es tiempo que le quita al trabajo propiamente dicho, sino que es pérdida de tiempo. ¿Acaso hoy, que tenemos el discursito de las competencias ciudadanas, del respeto, de los valores, de la inclusión, hay mejores relaciones entre nosotros? ¿No será al contrario? Al empobrecerse la relación con el saber, al desaparecer la mediación del saber, lo que aparece es el otro. Ahora estoy cara a cara con él. Antes entre los dos estaba el saber, ahora estamos frente a frente. No se nos haga raro entonces que la nueva terminología amor, comprensión, inclusión, tolerancia esté toda referida a este hecho de que el otro es un semejante, un igual. Pero justamente por eso contesta el celular en clase, por eso cree tener derecho a opinar, por eso se siente autorizado a objetar un plan de estudios que ni siquiera conoce. Es decir, se erige en tanto semejante, porque no hay frente a él una oferta de saber, sino un semejante que se quiere ganar su atención, que quiere limitar la agresión, los embarazos tempranos. Del último concurso en el Distrito Capital han renunciado cerca de 1000 maestros, me imagino que ya tengo que actualizar esa cifra, porque son los que no tienen formación pedagógica, los profesionales no licenciados que el MEN está dispuesto a aceptar en la carrera docente, como dicen los que encarnan la posición de la queja. Tal vez esa no es la razón de peso. Renuncian porque no soportan el clima de las instituciones públicas, agresión, irrespeto, droga, ausencia total de ganas de estudiar. La época actual no es distinta porque antes a los estudiantes no se les ocurría pegarle al profesor o bajarle los calzones a la profesora. Circula en YouTube un video donde un estudiante le baja los calzones a la maestra cuando ella se voltea a escribir en el tablero. Y para eso, fíjense, otro tuvo que estar filmando. No, a los estudiantes siempre se les ha ocurrido ese tipo de cosas, incluso otras peores. La diferencia está en que antes el estudiante interponía algo y no realizaba ese acto. No es que hubiera una norma explícita que lo prohibiera y que por eso no lo hacía. Podía estar la norma, el caso es que el estudiante decidía no pasar al acto. Él mismo se detenía. El efecto de la relación del profesor con el saber producía en el otro una transferencia, no de información, sino de relación con el saber. Y entonces se erigían unos diques, de manera que se podían pensar cosas como: no me gusta esa asignatura, pero el profesor sabe su materia y yo la estudio. No me voy a dedicar a eso, pero es una lógica muy interesante la que propone, etcétera, etcétera. Se trata de efectos de la relación, porque había una mediación. Hoy está desapareciendo la mediación y en su lugar aparece el contrato, firmar el manual de convivencia, comprometerse por escrito a mejorar la disciplina o el desempeño, etcétera, etcétera. O sea, como no hay ley, la ley es justamente lo que causa el deseo, como no funciona un sistema de regulación del sujeto, de autorregulación, entonces ahora lo que hay es contrato. El panorama de la escuela hoy está constituido del lado del estudiante por la grosería, la indiferencia, el irrespeto, empoderado mediante un discurso de los derechos, la igualdad, la democracia. Y del lado del maestro por una relación con el saber en proceso paulatino de empobrecimiento, compensada por una intención de ganarse al otro a como de lugar, preguntándole qué quiere aprender, mostrándole muñequitos de Bill Gates en PowerPoint, pasándole videos que llamen su atención, porque supuestamente son una generación visual. Y mientras más nos arrodillamos a tratar de cautivar su atención, prescindiendo de un fortalecimiento de la relación con el saber, cada vez están más hastiados, menos les importan los asuntos de la escuela. Sócrates es un buen ejemplo de esta cara del maestro. Aunque no quiere mostrarse así, actúa como agente del discurso. Sin su manera de estar ahí, de preguntar, de poner a trabajar al otro, no tendríamos mayéutica. Tendríamos de pronto un discurso sofista. Es agente, pero él no es quien trabaja es su interlocutor, que tiene la posición de un amo frente a lo poquito que sabe o a lo mucho que pretende saber. Lo sabe con certeza. Sócrates, en cambio, dice: solo sé que nada sé, pero no al estilo de una falsa modestia. Interroga al amo para que produzca un saber, pero ese saber, finalmente, va a estar en posición de resto, de desecho.
Después de horas de discusión sobre la belleza, nuestro filósofo concluye dirigiéndose a Hippias Mayor: las cosas bellas son difíciles. Todo lo que se ha producido va a dar al cesto de la basura. Lo único que le importa a Sócrates es haber puesto a trabajar al otro. Esa figura de Sócrates inventada por Platón, que interroga, que no se aprovecha del error del otro, que documenta las creencias más simples. No es que el otro sea tonto, pues otros incluso de renombre han pensado como él. Que espera el momento justo para introducir un elemento nuevo. Esa es una de las caras del maestro. Ahora bien, no enseña por hacer un favor, sino que hay algo de su goce comprometido en esa elección. Que eso tenga efectos sociales es un valor agregado. Hemos dicho que los objetivos educativos se relacionan con el saber, algo visible claramente en los currículos y planes de estudio. Pero las personas no confluyen a la escuela por un contrato cognitivo, sino por una consigna. Ya tienes la edad, el Estado lo ordena, debes ser un hombre de bien, etcétera, etcétera. La escuela hace todo tipo de requisiciones a todos los que intervienen. Y para que funcione, para que haya interlocutores de tales pedidos, es fundamental declararla existente. Declarar que comienza día tras día las actividades. Y quien toma la palabra para realizar una declaración se pone en posición de amo. Y los auditores lo invisten también. Ese es el ejercicio de un poder. Hacer ser mediante el hacer a otros. No se declara con intención comunicativa, pues a veces incluso se quiere lo contrario. La continuidad de la institución hace que las palabras cobren generalmente el estatuto de estereotipo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el discurso regulativo es la cara de funcionario que adquiere el maestro. Todos saben en la escuela que independientemente de lo que se diga, la cantaleta es propia de ciertos roles, lugares y momentos. No se trata de la persona, sino del lugar, de la consigna, tanto así que cuando el colega asume un cargo puede vérselo transformado. Y el saber obedece. Se trata del saber obedecer, del saber qué hay que hacer. Ahora bien, si hay que mandar es porque de entrada hay algo que no se domina a sí mismo. Si bien la consigna intenta hacer que el otro haga algo, esa operación tiene un resto. El discurso del amo produce plusvalía, pero también alcoholismo, drogadicción, indigencia, basura. Y en la escuela produce acciones, pero también pereza, resistencia, indisciplina. Es notable que uno de los objetivos de los estudiantes sea cómo aparentar obediencia y no obstante salirse con la suya. Los estudiantes a quienes se administra Ritalina, trademark, a la entrada de la escuela, a causa de su supuesta hiperactividad, desfilan triunfantes frente a los nervios. Podemos decir entonces que en la educación opera todo el tiempo el discurso del amo. Por ejemplo, la cara del maestro que tiene que ver con la disciplina. La educación ha de ser entendida como una articulación, como una tensión permanente entre un propósito instruccional y unos procedimientos regulativos. Al estudiante se le dice, tienes que operar de esta manera. Y eso aplica para el aprendizaje, para el trato con el otro, para la relación con la autoridad, para el juego, para el cuidado de sí, etc. Si se pregunta por qué, no hay más respuesta por mediada que esté que aquella que reza, porque yo lo digo. Es la única manera de realizar lo que dice Freud. La educación tiene una función fundamental en la moderación de las pulsiones, en la intención de hacerlas pasar por la palabra, por el proyecto colectivo, por el proyecto personal de la superación, de la conquista de las herramientas para abrirse paso en lo social, en el campo del otro social. Las tareas pueden ser formadoras en sentido cognitivo, pero es primordial ordenar hacerlas. Es necesario que esa orden signifique algo para aquel que va a hacer el trabajo. Es imperioso detener ciertas acciones del aprendiz. La realización de la pulsión muchas veces no da lugar a espera. De manera que no se trata de mediar con un saber, con una persuasión que quizá llegue tarde ante la perentoriedad del acto. Es cardinal dar la orden que encarna el propósito moral. Eso no se hace. Este discurso de funcionario ajusta un espacio en el que la instrucción sea posible. Pero como no sabe qué hacer con la heterogeneidad en la escuela, intenta producir una homogenización, evaluación, diagnóstico, condiciones de ingreso y ascenso, etc., para ahora sí dar lugar al saber. Pero entonces deja la singularidad
en el lugar del desecho. Por eso decía Freud que gobernar es imposible. Pero si bien esta lógica del todo, controlarlo todo, que todo funcione bien, anticipar toda posible eventualidad, etc., es inaplicable, y ahí el tema de imposibilidad, no se trata simplemente de un asunto de exceso de autoritarismo que se solucionaría inyectando un poco de democracia, como se piensa en ciertos ámbitos. Este discurso del amo es un asunto estructural. De ahí que el desvanecimiento de las consignas, como se cayeron los macrorelatos, a nombre de la democratización de los derechos, produzca en la escuela, al contrario de lo que se espera, más bien falta de entusiasmo, pérdida de límites, incremento de la agresión. Hay, por supuesto, otros espacios en la escuela. Hay otros discursos, pero la constitución del dispositivo escolar y su mantenimiento están ligados al discurso del amo. Los horarios, las tareas, los límites, las responsabilidades, los uniformes, las condiciones a que se someten las relaciones. La educación hace civiliza al sujeto, lo regula para que circule socialmente. Pero mientras la policía y la justicia regulan de manera directa, la educación regula de forma indirecta. El problema actual es que se le pide a la educación una regulación directa de la droga, la violencia, los embarazos tempranos, las pandillas, y todo a nombre de una formación integral. Un cuerpo saneado por el sacrificio y la castidad se va al cielo académico junto con el alma si ésta se ha consagrado a su vez al estudio. Pero a nombre de la formación integral se introduce, por ejemplo, una dimensión ética de la formación, dado que la agresión insiste, materializada en ciertos discursos durante las fiestas patrias y en un par de cursos a lo largo de la carrera en los que la militancia fundamentalista del maestro impone unas certezas morales en función directa al peso del ideal que representan, de labios para afuera. Puede afirmarse que el currículo que proviene de tal idea no es integrado sino agregado, que la formación dispensada desde tal dispositivo no es integral sino amontonada. Ahora bien, hay en esto un error que pueda corregirse para ahora sí hacer una buena formación integral. Tal vez no. El problema es en el fundamento mismo, aquel que demuestra que es posible manipular a voluntad las dimensiones del ser humano. Pero incluso en la psicología misma hay quienes argumentan que si hay integración no la diseñaría el propósito educativo, sino cada sujeto, de manera impredecible y particular. La formación se obtiene buscando otra cosa. Como dice Lacan, no es queriendo el bien de la gente como se lo alcanza, la mayor parte del tiempo es incluso al revés. Ahora bien, el autoritarismo no puede instaurar la ley y se encuentra ante la paradoja de producir cada vez más restos, respuesta, resistencia, retaliación, que no puede controlar, que busca controlar con más autoritarismo, lo cual produce nuevos restos y así sucesivamente. Lo instruccional podría funcionar, y de hecho es así en muchos casos, bajo la égida exclusiva del discurso del amo. Pero también hay un funcionamiento de esa parte de la escuela en la que comanda el saber, como hemos dicho. Es decir, vamos a tener el saber en posición de agente. La letra con sangre entra. Y si nuevas épocas sutilizan las sanciones, no cambian mucho la condición que impuso los castigos físicos. La institución que tiene una oficina de bienestar también tiene un estatuto estudiantil, da lo mismo que se llame manual de convivencia, donde puede verse todo lo que la institución está dispuesta a obligar a hacer y todo lo que calcula que los estudiantes pueden emprender en su contra. De ahí que parezca un código de policía. Por eso, a la hora de caracterizar la escuela, maestros y alumnos recurrimos con frecuencia a expresiones que hablan del aprendiz como un objeto: formar, transformar, educar, sacar, perfil. Con independencia de la intensidad de la ternura de nuestra teoría pedagógica, hay algo del dispositivo que nos mueve a esa perspectiva en tercera persona, en la que el alumno es un objeto para ser transformado, una referencia de las palabras, no un interlocutor. Es por el bien de ellos. Esto no lo han podido remediar los intentos de introducir nuevas expresiones en las que supuestamente aparece una dimensión dialogante del dispositivo escolar. Palabras como guiar, orientar, permiten iluminar apenas una porción muy limitada de la acción escolar. Por eso, cuando uno se declara constructivista y respeta decididamente las iniciativas de los aprendices, no puede más que regalarles golosinas, jugar todo el tiempo, tolerar las agresiones, el consumo de droga y una que otra manifestación sexual. La escuela no es eso.
pues la idea de enseñanza en segunda persona es en gran medida un eufemismo. Damos la palabra cuando lo básico ya está establecido e incluso para legitimarlo. Hay algo que supuestamente debe ser enseñado, más allá de lo que quieran los aprendices, más allá de sus intereses. Igualmente hay unas condiciones normativas básicas bajo las cuales la escuela surgió y funciona aún, que no se someten a la discusión de los aprendices, a no ser que se garantice que van a decir lo que nosotros queremos. No en vano, el Ministerio de Educación dice que un estándar educativo expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse. Parece razonable entonces ofrecer bienestar con el fin de compensar el malestar producido, en tanto en el fondo sabemos que lo que ahí ocurre ni es una fiesta ni se admite fácilmente. Por eso hay que insistir, ahora sí con interpelación, es por tu propio bien. Se trata en consecuencia de la defensa del dispositivo, no de una merced asistida por la buena voluntad. Para el discurso regulativo en la escuela no es posible hacer que las cosas funcionen desde lo singular y lo inestable en un mundo donde nada equivaldría a otra cosa. Por eso rechaza las soluciones locales y busca equivalencias mediante la evaluación, por ejemplo, y con ayuda de ciencias como la psicología del desarrollo. Por eso busca universales. A escala del sujeto lo que se presenta en cambio es la singularidad, no ser igual a ningún otro. Así, lo que se le presenta a un profesor, un conjunto de estudiantes, es una heterogeneidad múltiple. El dispositivo tomará este input y lo procesará de acuerdo con su propia naturaleza. La educación tenderá a aplicar un operador que podríamos llamar poder de clasificación. Precondición para ello es asumir que esos objetos pueden compararse. En tanto, decisión convencional no interesa si los objetos realmente equivalen, sino quién decide tratarlos así y con qué fines. El output de la escuela es un ser medido, marcado, evaluado. El dispositivo toma heterogeneidad y la convierte en homogeneidad mediante el operador del poder de clasificación. Cada vez más la operación supone que los participantes son iguales y por eso aparece el contrato en el que todo está acordado y lo que no se prohíbe explícitamente no está permitido. De tal manera se presupone que la operación no produce restos. Por ello, todo el dispositivo se erige en nombre de la eficacia. Se obra bajo la premisa de la existencia de un problema que ha de ser solucionado mediante la sustitución de la parte mala por otra buena. No habría resto y el conjunto se preservaría. Si los participantes no son iguales y el silencio funciona, en tanto que lo no prohibido está permitido, entonces hay lugar al deseo. La idea del problema es estructural en la escuela. En vano se intenta reemplazarlo por otra cosa, suponiendo que no quedaría resto alguno. Pero a veces no se trata de resolver, y la solución puede ser la no solución, el callejón sin salida, pero asumido, con sentido. Aquí no hay salvadores ante un pánico creado. Colombia quedó de penúltimo en las evaluaciones internacionales, sino ética ante un hecho estructural. Hacer eficaz a un sujeto es quitarle el síntoma y permitirle adaptarse, es decir, borrarse bajo las palabras de los otros. La otra cara del maestro es la que tiene lugar cuando hay un saber en reserva. Ser maestro no es obligatoriamente espetar el saber que se tiene, hacerlo explícito delante del otro, entre otras con el fin de someterlo. Hay algo del ser de maestro que tiene que ver con la expectativa de la que ya nos hizo caer en cuenta Freud. El maestro no lo dice todo, siempre guarda algo. Parece esperar la oportunidad para que un saber tenga sentido, gracias a una coyuntura específica, gracias a un interés singular. Ese maestro al que se va a escuchar porque se piensa que tiene algo novedoso para decir, para inventar, es un maestro cuyo saber está, al menos parcialmente, en reserva. Es alguien a quien se quiere recurrir para encontrar claves acerca de una pregunta que inquieta, aquel que hace pertinente el saber a condición de saber cuándo habría que exponerlo, en qué medida habría que explicitarlo. La sabiduría atribuida al maestro tiene que ver más con lo que se le imputa que con lo que ha dicho. Si se limitara a lo dicho, no habría que volver sobre él. Si se tratara de lo dicho, no habría la dimensión de la enunciación, de la posición frente a lo dicho, que es la que finalmente constituye su estatuto de sujeto enseñante.
De otra forma, el maestro habría sido trocado por la radio, por el cine, por la televisión, por la multimedia, por la internet. Si estos intentos, porque ese sueño totalitario siempre ha estado presente cuando aparece un nuevo medio de transmisión y o almacenamiento de información, si estos intentos han fracasado es porque la heterogeneidad del salón de clase en realidad es irreductible. Así las medidas de homogenización queden satisfechas con el aplanamiento que alcanzan a producir. No es agradable el panorama y parece desagregado, pero el intento de regulación por parte del Estado pertenece a la misma época de la falta de ley, del reclamo de un derecho que se parece cada vez más al derecho del consumidor. De manera que se trata de un asunto de época, no de un asunto que haya nacido en la escuela o que se resuelva satisfactoriamente buscando resultados en las evaluaciones masivas. El saber de estas evaluaciones es tan pobre como el que se pone en juego en el aula. Es más, en el aula podría ponerse en juego solamente la pragmática de la evaluación, un saber para ser evaluado de esa forma sin que el profesor tenga valor, pues el juicio de la evaluación masiva está por encima del juicio del maestro. Es algo de poca monta. Esto no desresponsabiliza al maestro de dejarse cautivar por la idea de una realización de la condición humana por la vía de la lógica del consumo, ni desresponsabiliza a los estudiantes de no esforzarse por explorar la oferta escolar como una posibilidad vital y en consecuencia exigir allí la altura que en un futuro aspira a tener. En muchos casos es bastante probable que la llamada que el estudiante contesta en clase no sea tan importante como los asuntos de los que se está hablando en clase, pero es que él en realidad se está distrayendo con el profesor mientras lo llaman, tanto así que inmediatamente contesta, pues lo importante es eso. La pragmática de la queja y del asistencialismo ha espantado al deseo. Si bien la sociedad determina nuestras condiciones de posibilidad, también es cierto que en cada acto nosotros tomamos una decisión. Por ejemplo, el celular es un instrumento que le roba el tiempo a la gente, que la esclaviza, que la pone a disposición permanente de quien usufructúa su trabajo. Cuando te doy el número del celular, en alguna medida te estoy diciendo, soy tu esclavo. Ya no estamos en la conferencia, en la clase, en el cine, estamos esperando que nos llamen para verificar esa relación de dependencia. Nada puede pasar en esas 2 horas que no pueda esperar. Si alguien se murió, de todas maneras nos vamos a enterar. Si no había para el caldo en la casa, pues ese día no se almuerza. Pero es que la importancia del contenido de la llamada es una abstracción. El derecho es el uso del objeto comprado, es la explicitación de la indiferencia. Somos nosotros mismos, porque también hay profesores que contestan el teléfono en clase, los que hemos decidido obtener esa magra satisfacción en tales circunstancias, los que hemos decidido renunciar al trabajo que robustece la satisfacción del deseo y optar por la facilidad de un pobre goce que al final solo deja falta de sentido. El discurso del funcionario concentra la dimensión regulativa del dispositivo escolar. Sabemos que cuando todo tiende a concentrarse en esta dimensión, la producción de reacciones es desmesurada, los sujetos no se regulan a sí mismos. El dispositivo también es instruccional porque no todo se agota en las consignas del amo. Pero si no puede ser instruccional, entonces convierte los espacios del saber en lugares mediados por la orden. Y es ahí cuando nada funciona y los maestros se quejan de la falta de interés por el saber. La educación realiza un contrato social, pero con consentimiento del estudiante por la vía de la relación con el saber. Y sabemos que el estudiante puede no consentir y entonces hablamos de fracaso escolar. Y el saber no se puede imponer. Hoy se pide a la escuela más control social, que frene la drogadicción, las pandillas. Cuando la escuela se deja llevar por esa dinámica, renuncia a su especificidad. Los objetivos formativos de la escuela son subproductos, de manera que solo constituyen uno de los efectos posibles de la relación con el saber. Así como las conciencias no se aniquilaron mutuamente, dando origen al discurso del amo, gracias al referente que las trascendía a ambas, asimismo la relación es posible en la escuela bajo la mediación del saber. Si esto se pierde, aparece la tensión, la falta de respeto por parte de los estudiantes y el odio del maestro a las modalidades de goce de los estudiantes, perseguir el piercing, la altura de la falda, la longitud del cabello, los rasgos de pertenencia a las llamadas tribus urbanas. La relación no es entre iguales ni a escala yo-tú. Se supone que el maestro sabe algo, que no sabe lo mismo que el estudiante,
De otra manera no se justificaría ni el encuentro ni el sueldo del maestro. Se supone que el discurso del amo ajusta un espacio en el que la instrucción sea posible, pero la renuncia a la relación con el saber, que es un fenómeno social, hace que el campo mismo de la instrucción parezca propio del discurso del amo. Sin embargo, la autoridad no se puede imponer en el saber. Se gana si se es reconocido por el otro. Es una praxis en el sentido de Hannah Arendt. La autoridad epistémica permite el vínculo educativo, introduce el límite tanto de lo que no se puede como de lo que sí se puede. Da lugar a la autorregulación, pero de manera indirecta. La escuela también funciona a partir de un discurso comandado por el saber. Es la modalidad de explicitación del saber que reduce al sujeto a ser objeto de la transformación. Y como ese tratamiento es insoportable, el sujeto busca reconstruir lo que le ha sido expropiado mediante exclusiones internas, los famosos jardines de Freud, y las estudiantinas, o sea, los cordones esos de perdición que rodean las universidades. Pero el maestro no tiene obligación de hacer desaparecer al sujeto. Entonces el cordón de disipación perdería una importancia proporcional al monto que ahora quedaría en el marco del propio funcionamiento del dispositivo. No va a eliminar la función de la escuela a expensas del bienestar. La escuela no es un club. La singularidad no permite abrazar consecuentemente las causas comunes. Es imprescindible hacer causa propia en el seno de la escuela. Si el estudiante no se interesa en la oferta educativa, nada funciona. El secreto del vínculo educativo es que el primero que tiene que estar interesado, motivado, causado, es el agente de la educación. Si no es así, por más que tenga el currículo ideal, eso es letra muerta. Cuando el maestro cree que debe hacer más concesiones para ganarse la aquiescencia del estudiante, menos lo logra, toda vez que su posibilidad de influencia es indirecta. Y en función del interés por el saber, cada uno encontrará su manera marcada por su resto indomable, lo que está muy distante de la idea de un bienestar común. En ese sentido, se trataría de un saber vivo, al menos en la medida en que es asumido y no recitado por alguien. Una manera como se ve esa posición en el docente es cuando comanda un discurso como el de la histérica, pues este discurso exhibe un sujeto deseante, alguien que encarna el no saber, lo cual es condición de buscar y de hacer buscar al otro. Recordemos que la mayéutica socrática era hacer parir al otro el saber, más allá de las certezas iniciales, incluso a costa de ellas, más allá de las dificultades y de las declaraciones de impotencia. Que el saber vaya a dar a la posición de resto es el extremo de este discurso que tiene manifestación concreta en la educación. A pequeña escala, la idea de que los estudiantes olvidan casi todo después del examen, y habría que pensar qué tanto olvida el maestro después del curso, y a gran escala, las personas pasan años estudiando cosas en las que después no tendrán interés alguno. O sea, lo importante es una posición frente al saber, no el saber mismo. Y la otra cara del maestro sería aquella en la que algo del saber opera en él, pero en reserva. No es que opere el discurso analítico, como quiso Freud hasta cierto momento, pero algo de esa lógica permite pensar asuntos de la escuela. El maestro como incógnita es muy importante para causar el interés del estudiante. El saber en reserva es una herramienta que permite el aprovechamiento de la oportunidad. No se trata de un saber válido en cualquier momento, sino cuando la pregunta del otro precisa un relanzamiento. Desde esta perspectiva se preserva algo de la singularidad, aunque de todas maneras se opera en función de un saber que aspira a ser universalmente comunicable y a tener una validez independiente del emisor. No es la escuela un dispositivo donde se tome al estudiante de manera directa. Aquí muestran su limitación las ideas de conducir la educación desde el amor, pero sí de manera indirecta cuando el propósito es que el otro consienta a tener una relación con el saber. La escuela está tensionada entre la homogenización que pide la dimensión regulativa del dispositivo y la heterogenización que se produce cuando un maestro no aplasta la diferencia con el saber, sino que produce la diferencia, no depone la oferta educativa a nombre de la ternura, el amor, la lúdica, los valores, sino que tiene algo que decir, representa en algún sentido una incógnita para el otro, no introduce una igualdad que terminará convertida en agresión y rechazo de las formas singulares de goce, sino un referente que trasciende la relación horizontal, incluso un otro, la institución y sus formas, ante quien tramitar los conflictos.